Hola, ¿cómo están? Acá estamos en Radio Hoy, www.radiohoy.cl, empezando un nuevo capítulo de Sintonía Vital. Hoy nos va a acompañar el psicólogo Javier Méndez. Javier Fernández está cambiando el apellido. Y vamos a conversar diversas cosas acerca de reprocesamiento emocional, de los traumas y básicamente de cómo reprocesar las experiencias que vamos teniendo en la vida, emocionales, traumáticas, etcétera, a través de un método que se llama EMDR. EMDR. Me da por cambiar el orden de las letras, por eso le pregunto. Cuéntanos un poquito, Javier, ¿qué es lo que es el método y cómo fue que te interesaste en esto y qué es lo que permite trabajar? Ya, excelente. Bueno, EMDR es un modelo de psicoterapia ya que surge a finales de la década de los 80 más o menos. Es un método descubierto por una psicóloga que se llamaba Francine Shapiro. Em, la sigla EMDR, si la traducimos al español, significa desensibilización y reprocesamiento a través del movimiento ocular. Esa es la sigla. Y es un tipo de modelo de psicoterapia que principalmente está orientado para trabajar con memorias traumáticas. ¿Ya? Este modelo surge y se descubre bien interesante de forma intuitiva, digámoslo, por Francine. Ella estaba atravesando por un cáncer y tenía muchos pensamientos perturbadores asociados a su enfermedad, y un día estaba caminando por el bosque y se da cuenta que si movía sus ojos de un lado a otro, estos pensamientos intensos emocionalmente disminuían ya su intensidad. A partir de ahí, ella elabora esta hipótesis de que los movimientos oculares pueden servir para desensibilizar recuerdos traumáticos, y comienza a desarrollar su modelo. ¿Dónde parte trabajando? ¿Con qué población parte trabajando? Con veteranos de guerra, veteranos de la guerra de Vietnam específicamente, y también con mujeres que habían sufrido ataques, abusos sexuales. Los veteranos de la guerra, eh, muchos de ellos tenían trastorno por estrés postraumático. Esa era su patología. ¿Qué les pasaba a estos veteranos? Al volver a su vida normal, no sé, podían estar en su casa normal, tranquilo, y de repente se caía una olla en la cocina. Ese ruido fuerte los activaba a ellos emocionalmente de tal forma que podían tener flashbacks, ya que son como reexperimentar esa memoria. No, es más que un recuerdo, experimentar de una forma muy vivencial esa memoria traumática. Es como que empiezas casi que a verte de nuevo en este campo de batalla. Ya también presentaban pesadillas, irritabilidad, ansiedad y una serie de síntomas propios de este trastorno que Francine comenzó a trabajar. Y fue tal el éxito de su modelo que se continuó estudiando, profundizando en las siguientes décadas, y al día de hoy es una de las terapias más estudiadas, más validadas para tratar el trastorno por estrés postraumático y también memorias traumáticas. Y claro, habíamos estado conversando antes de entrar al programa y en el fondo, ¿qué es lo que es un trauma? Porque algo tú me decías que en el fondo la psiquis, digamos, la psicología también funciona un poco como el cuerpo con respecto a las heridas, que el cuerpo de forma natural se va sanando Ujú. y la mente debiera hacer lo mismo, pero ahí es donde entra un poco el trauma, ¿cierto? Que se inhibe esta capacidad como de autorregenerarse, ¿no? Claro, 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 exacto. ¿Qué es el trauma? El trauma em, es una herida psíquica, es una herida psicológica. Ya, el trauma sucede cuando las personas estamos expuestas a situaciones em, que nos desbordan emocionalmente, situaciones que nuestra capacidad de afrontamiento es menor al impacto de eso. El trauma tiene distintas como formas de entenderlo. El trauma puede ser interpersonal, ya que es cuando una persona, son los traumas
que están relacionados a la intencionalidad de daño de una persona por sobre otra o de un grupo de personas sobre otra. Abusos, maltrato físico, psicológico, ya lo que sucede en la guerra, donde hay intencionalidad de daño. Todos esos fenómenos tienen que ver con el trauma interpersonal. Y por otra parte también está el trauma no interpersonal, que tiene más relación con, digamos, situaciones que no tienen intencionalidad humana, que pueden ser, por ejemplo, desastres naturales, un terremoto, un tsunami, un incendio, a propósito de Valparaíso, o la muerte de un familiar cercano en forma abrupta, producto de una enfermedad. Esas dos categorías de trauma es importante tenerla en cuenta porque el trauma interpersonal es más grave, es más, el daño que nos podemos hacer entre personas es mucho más potente que el daño que nos puede generar o el trauma que nos puede generar un desastre. Entonces, el trauma también se entiende, nosotros ocupamos mucho en EMDR y en trauma en general, la concepción de trauma de T mayúscula, o T grande, o de T minúscula, T pequeña. Los traumas de T mayúscula son los traumas que se generan cuando nuestra vida está en riesgo. Ya, por ejemplo, tengo un accidente automovilístico, me atropellan o me asaltan y me ponen la pistola en la cabeza y yo tengo la sensación de que puedo llegar a morir por eso. Y no solo con la sensación de muerte, los abusos sexuales también entran dentro de la categoría de T mayúscula. Y por otra parte tenemos los traumas de T minúscula, ya que tiene que ver con la recurrencia de situaciones emocionales que igual nos afectan, pero que podríamos decir son menos graves, ya en comparación a estar a punto de morirse. Por ejemplo, episodios reiterados de bullying en el colegio se van constituyendo como pequeños traumas, ya que a la larga me pueden afectar, de hecho, mucho más que un trauma de T mayúscula, ya porque es tiene como que una ver. suma claro, porque también todos nosotros, a lo mejor una persona no tuvo grandes traumas en su vida, pero todos tenemos como una sumatoria de vivencias con los papás, con los hermanos, con la familia, distintas situaciones que van como haciendo como una programación que de alguna forma igual Exacto. después te impide a lo mejor ser completamente feliz o llegar a lograr tus cosas o que de alguna forma en algún área de tu vida va a estar impidiendo algo. Exacto, ¿Cierto? exacto. Ese es el tema con los traumas, digamos, como recurrentes. De cierta forma, nosotros vamos configurando nuestra personalidad, nuestra forma de ser y estar en el mundo, ya en relación a las vivencias que hemos ido acumulando durante nuestra vida. Si son experiencias traumáticas, vamos a tener una forma de afrontar el mundo distinto que una persona que, por ejemplo, no ha estado sometido a ese tipo de vivencia. Es importante dentro del trauma destacar que el trauma no es el hecho en sí. Ya no es el hecho de que yo estuve en una situación cercana a la muerte o etcétera, sino cómo la persona interpreta eso, cómo lo vive. ¿Ya? Nosotros dos podríamos, no sé, aquí a la salida ir a tomarnos un café, nos asaltan, ¿ya? Y podríamos tener reacciones emocionales muy distintas. A ti quizás no te podría afectar y yo podría quedar completamente descolocado con esto. Y eso, el cómo tú interpretas las cosas, tiene que ver también con tu historia, con los traumas y con las vivencias que he tenido para atrás. Exacto, exacto. En trauma nosotros decimos que, y en MDR ocupamos el concepto de ventana de tolerancia emocional. Ya nosotros, nuestra ventana de tolerancia emocional, en el fondo es el rango de acción que tenemos ante situaciones que nos afectan emocionalmente. Cuando se sobrepasa esa ventana de tolerancia emocional, ya es cuando se nos desconfigura, digamos, nuestro sistema de procesar la información, que un poco por ahí va el funcionamiento de MDR, tiene que ver con eso. Ahora, te quiero preguntar, pero vamos a parar un poquito porque tenemos que ir a una canción, pero a la vuelta te quiero preguntar respecto a qué es lo que es procesar y qué es lo que es reprocesar la información, porque suena como, claro, es muy fácil, sí, reprocesar, pero a lo mejor es muy específico, muy técnico y parece que es súper interesante. Los Beatles
todos nacieron en la época del final de la Segunda Guerra y tuvieron experiencias con respecto a los bombardeos y todo eso. Hay un disco que se llama Strawberry Fields, que tiene que ver con los hogares en los cuales vivían los niños para los bombardeos y todo eso. Y ahí John Lennon escribió varias canciones en ese álbum y vamos a escuchar ahora una que se llama Penny Lane. Acá estamos de vuelta, qué buenísima canción, qué buen álbum, los Beatles son unos maestros. Bueno, entonces te estaba preguntando antes de que llegáramos a la canción, respecto a procesar la información, porque uno es lo que nosotros estamos haciendo todo el tiempo, que es procesar, que es como estar digiriendo la vida, Exacto. ¿cierto? Como el lenguaje de Hammer, y en algún momento nos indigestamos con algo que no podemos digerir, ¿cierto? De la vida, y eso requiere como un volver a procesar, porque a veces podemos quedar indigestos 20 años. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Como decías tú con el veterano de guerra, o cualquier persona, un niño que sufrió bullying, que después, no sé, a mí me tocó ver una chica que tuvo mucho bullying en el colegio, ¿Ya? salió del colegio y ahora que tiene 23 años desarrolla anorexia. Y aparentemente es por el bullying que tuvo. Entonces, claro, son cosas que a lo mejor tiempo después se empieza a manifestar y es como el cuerpo mandando señales de decir, oye, tengo algo que no he podido procesar y la saco por donde sea. Sí. Cuéntame sí. un poquito más de eso. Claro, mira, la base de EMDR, la base teórica, nos dice que las enfermedades, la patología, la sintomatología en el presente de las personas tiene que ver con memorias que no fueron debidamente procesadas, ¿ya? Que no fueron debidamente integradas a nuestra experiencia y de una forma quedan como de forma implícita guardadas en nuestro sistema nervioso. Y ante ciertas situaciones hacen como que se nos activen en el presente hace que se nos activen esas memorias. Entonces, EMDR dice que nosotros tenemos un sistema de procesamiento de la información que funciona de igual manera como funciona nuestro cuerpo humano cuando tenemos una herida física. O sea, cuando nosotros nos hacemos una herida, primero tenemos un tajito, ¿cierto? Lo primero es que se coagula, luego empieza a salir una costrita y de a poco se va generando una cicatriz. El cuerpo tiene esa capacidad innata de ir hacia la sanación. Ya con la mente pasaría lo mismo. Nuestra mente tendría esa capacidad natural, innata, de recuperarse de los eventos adversos que nos pueden suceder. Pero, ¿qué es lo que pasa? Al igual que como cuando, por ejemplo, uno tiene un accidente muy grave, y el cuerpo necesita ayuda, no sé, necesitamos asistencia, ir a un hospital, es una herida muy grande, necesita un manejo, necesitamos hacernos puntos, qué sé yo. Lo mismo pasa con situaciones emocionales, ya que sobrepasan mucho nuestra capacidad de tolerancia. Entonces, este sistema como que entra en colapso, digamos por decirlo de alguna manera, y estas memorias no son debidamente procesadas, no son guardadas de una forma adaptativa en nuestro sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, EMDR lo que va a hacer es activar estos mecanismos naturales que tiene el cerebro, nuestra mente, para generar esa integración de las memorias. Y se va a hacer a través de la estimulación bilateral. Eso te iba a preguntar, ¿tú trajiste estos cositos? Claro, traje estos cositos que, bueno, la estimulación bilateral, que es clave en EMDR, se puede realizar por distintas formas. Yeah. Lo clásico es el movimiento ocular. Entonces, con el movimiento ocular, el terapeuta, el psicólogo, se pone frente a la persona y con su mano puede hacer que siga el movimiento de los ojos. Yo tengo una maquinita que es como una luz LED, que hace lo mismo, pero siguiendo una luz. Se puede hacer de forma visual, se puede hacer de forma táctil. Estas dos cositas que tengo acá vibran ya en forma alternada. Genera el mismo efecto, se genera una estimulación bilateral, o también puede ser a través de tonos alternados. Ya Explica un poco qué es eso, estimulación bilateral, ¿qué es lo que hace físicamente? Ya, la estimulación bilateral es el mecanismo activo que tiene la terapia EMDR. Está estudiado dentro de la terapia EMDR, se ha estudiado un montón sobre la efectividad, ya está súper comprobado que es efectivo para tratar el trauma. De hecho, EMDR dentro de las guías internacionales
de la APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, la OMS también, la Organización Mundial de la Salud, la ponen como la terapia primera línea de tratamiento para trastorno por estrés postraumático y trauma. Entonces está comprobada la efectividad, pero lo que está en investigación son cómo funcionan estos mecanismos. No se entiende cómo, pero se sabe que funciona. Claro, funciona, pero ya, ¿cómo es que funciona? Y hay distintas hipótesis. Ya las dos principales, son más, las dos principales, una es como más psicológica y otra biológica. Te voy a explicar las dos en forma lo más simple posible. Nosotros tenemos una capacidad de atención, de concentración, tenemos una memoria de trabajo. ¿Ya? Nosotros acá estamos conversando y estamos ocupando nuestra memoria de trabajo que nos permite estar atentos, pensar, estructurar pensamientos, ponerlos acá a disposición del mundo en el presente. Antes se le decía memoria de corto plazo a esa. Y tenemos también una memoria episódica, semántica, que tiene que ver con nuestra historia, la forma en cómo nosotros nos narramos nuestra historia, nuestras vivencias, ¿ya? Y lo que hacemos con EMDR es traer a la memoria de trabajo, ¿ya? Esa memoria episódica, el recuerdo lo traemos a la memoria de trabajo, lo activamos cuando empezamos a pensar en ello y ponemos a competir este recuerdo con la estimulación bilateral. Empezamos a gastar los recursos de la memoria de trabajo con el recuerdo y con la estimulación. Eso genera que el recuerdo pierda vivacidad, se torna más frágil. ¿Ya? Estar compitiendo por estos recursos atencionales genera que la memoria se cambie, y cuando se genere el proceso de reconsolidación de la memoria, que en el fondo es volver a guardarla, vuelve pero de una forma distinta. Entonces pierde la intensidad de decir, mira, yo el otro día tuve un paciente que él a los 15 años se estaban tirando en skate. ¿Ya? Y él había inventado el juego. Entiendo, skate por una bajada, y el amigo que venía atrás pasó y vino en auto y lo atropelló y lo dobló en dos y qué sé yo. Y él, hasta el día de hoy, ya tiene pasado 30 años, él todavía recuerda y no puede dejar de recordar lo impresionante que fue ver cómo el auto atropelló a su amigo. Claro, y eso es algo que tiene una vivacidad que todavía te persigue, o sea, como dicen los gringos, como te caza, te persigue. Exacto. Claro, tú decís que eso en el reprocesamiento, esa memoria se archiva después más frágil, entonces pierde esa intensidad emocional del trauma. Sí, tal cual. Esa es una forma, una hipótesis, y la otra es más llamativa, y es la que propuso Francine Shapiro. Ya todavía está en estudio, se ha estudiado, en el fondo se ha descubierto que sigue estando vigente de una forma, digamos, y tiene que ver con las fases del sueño. Ya con la fase de sueño REM particularmente. Tú sabes que el sueño, el dormir es súper importante porque consolidamos parte de nuestra memoria, tenemos una regulación emocional, a nivel neurológico también se genera una limpieza. ¿Ya? Las fases del sueño REM es la fase donde nosotros estamos haciendo este movimiento ocular súper rápido. Ya en español es MOR, movimiento ocular rápido. En esa fase estamos reconsolidando nuestra memoria y regulando nuestras emociones. Se supone que al hacer esta estimulación bilateral a través del movimiento ocular o a través de esto que te mostraba, nosotros estaríamos activando los mismos mecanismos que suceden durante la fase del sueño REM. Qué interesante. Vamos a seguir profundizando en esto, porque está buenísimo. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos y vamos a seguir en esto que está muy, muy, muy bueno. Hola, aquí estamos de vuelta ya en casi los últimos ya bloques de este programa de hoy, que está muy, muy entretenido. Y estamos hablando de la terapia EMDR. Y estábamos hablando justo antes del corte respecto al reprocesamiento de la experiencia, ¿cierto? Como estas experiencias traumáticas que claro, cuando un extremo no te dejan dormir y qué sé yo, pero todos tenemos pequeños traumas, pequeñas cosas, desde que te dan miedo los perros
a gente que no puede hablar en público, o gente que le da miedo los ascensores, o distintas experiencias que la persona incluso no se las puede explicar. Dice, no sé, me pasa esto porque me pasa nomás. O qué sé yo, en el trabajo, distintos aspectos que son también, y que también como para aterrizar un poco la terapia, porque una persona puede estar viendo esto y decir, bueno, no tengo ningún trauma, pero me interesa. O sea, Claro. más en lo cotidiano, un paciente que llega a verte, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo funciona la terapia en una persona que llega a consultarte, ya sea por un trauma con T mayúscula o cosas más del día a día que también imposibilitan que la persona tenga una vida plena? Sí. No, súper buena pregunta, porque claro, aquí la gente queda, bueno, pero ¿cómo esto en la práctica? ¿Cómo se estructura una terapia que involucra el reprocesamiento, el movimiento ocular? Em, lo importante aquí es mencionar que EMDR, su forma de trabajo es como protocolizada. ¿Ya? Es una forma de terapia que está sujeta a protocolos. Nosotros vamos a trabajar con distintos tipos de protocolos dependiendo de cuál sea el motivo de consulta que esté trayendo la persona a la sesión. Vamos a tratar de distinta manera un evento traumático único, ya a un trauma más complejo que puede tener distintas experiencias que han sido recurrentes durante la vida, que me han marcado. Vamos a trabajar de otra forma las fobias, vamos a trabajar de otra forma, por ejemplo, la ansiedad por rendimiento, que le podría generar mucha ansiedad, por ejemplo, a un estudiante rendir la PAES. Ya vamos a trabajar Claro. entonces con distintos protocolos. Y todos esos protocolos tienen la misma base, digamos, que son cumplir 8 etapas. Es un protocolo en 8 fases. Y vamos a estar trabajando en esas 8 fases durante un proceso de psicoterapia EMDR. Partimos, al igual como parten muchas otras corrientes de psicoterapia, tomando la historia del paciente. Y aquí nos interesa conocerlo y, entre comillas, hacer como un mapa traumático de la vida del paciente. Un mapa traumático en relación a la sintomatología actual. Tú me decías, por ejemplo, una persona que en el trabajo dice, me siento ridículo porque mi jefe me trata mal. Ya. Y eso, Ya. ¿cómo Podría llegar así una persona que nos dice, oye, mira, ¿sabéis qué? Hace 2 semanas mi jefe en una reunión me trató de tonto frente a mis compañeros y desde ahí estoy súper irritable, con una mezcla entre pena, rabia, estoy durmiendo mal, estoy con dolores estomacales, etcétera? A partir de ese hecho, que es ¿y qué es lo que le pasa ahora a esa persona? No puede mirar de frente al jefe, cada vez que el jefe pasa cerca suyo se descompensa, siente que sus compañeros se rían a su espalda, se empiezan a ver un montón de disparadores ya en su vida diaria que le evocan sintomatología ansiosa, angustiosa. Entonces, nosotros lo que hacemos en esta fase de tomar la historia es tratar de ver cuáles son las experiencias traumáticas del pasado que están relacionadas con esto que le pasó en el presente. ¿Ya? Entonces ahí nosotros hacemos un recorrido por la historia del paciente a través de preguntas directas, puede ser, o también con otras técnicas más experienciales, como te explicaba, que tienen que ver con activar esto que le está pasando en el presente. Le pedimos, por ejemplo, ya, dame la imagen que represente la parte como más fuerte de esta vivencia que tuviste con tu jefe, con tus compañeros. Quiero que a esa imagen me digas cuál es la emoción que sentiste en ese momento. Sentí pena, sentí rabia, sentí humillación. Ok. Quiero que además me digas cuál es el pensamiento, la cognición negativa que tú sientes sobre ti mismo cuando piensas en eso. Siento que soy tonto, que soy un inútil, ¿ya? Y además incluimos lo del cuerpo, ¿ya? ¿Y dónde lo sientes en el cuerpo? Lo siento en el estómago, lo siento en mis hombros, en mi garganta, lo que la persona reporte. Entonces ahí nosotros le decimos, bueno, entonces quiero que ahora cierres los ojitos, ya, y con todo esto que me estás reportando, que estás sintiendo, vayas hacia atrás y busques en tu historia momentos donde te hayas sentido de la misma forma, con esos pensamientos, con esas emociones, con esas sensaciones. Y la persona te puede decir,
Se me viene a la mente un episodio de bullying en el colegio cuando mis compañeros de curso me dejaron encerrado en el camarín del colegio. Ok, ya. Sigamos viendo un poco más hacia atrás y dime otro momento en que te hayas sentido similar. La persona cierra los ojos, respira y te puede decir, recuerdo cuando en cuarto básico yo estaba disertando en el colegio y mi profesor se rió mientras yo estaba exponiendo. Ya, perfecto. Anotamos ahí otro trauma relacionado con eso. Le decimos ya, y anda más atrás y dime qué otra cosa se te viene a la mente, qué otro recuerdo. Y podría decir esta persona, recuerdo cuando tenía 6 años, estaba tomando jugo y se me cayó un vaso que se rompió en el piso y mi papá me retó, me dijo que era un tonto, que era un inútil, ya que no servía para nada. Y eso, entonces a partir de ahí, con ese tipo de ejercicios, nosotros tenemos el mapa de traumas que están relacionados por emociones, por pensamientos, por sensaciones con la vivencia actual. Claro. Entonces ahí nosotros ya sabemos cuáles son las memorias que vamos a reprocesar. Perfecto. Sí, sí. Entonces en eso nos podemos gastar 3 sesiones, 2 sesiones, depende de la historia de la persona, de la cantidad de traumas que hayan. Aquí no nos lanzamos a reprocesar todas las experiencias traumáticas, sino que buscamos las que tienen relación unas con otras. Claro. ¿Ya? Como un árbol Sí, ¿cierto? sí. Una malla. Una línea de vida, un mapa traumático. Entonces después viene una fase 2 que es de preparación. Una fase donde nosotros tenemos que preparar a la persona para afrontar esas memorias traumáticas. Nosotros cuando hacemos el reprocesamiento necesitamos que la persona se conecte con la emoción, ya con ese recuerdo, pero necesitamos que se conecte pero que no se nos conecte tanto. Ya Ni que tampoco. Ni tampoco, o Claro. sea, ahí está un poco el juego. No nos sirve que una persona no se conecte emocionalmente con esa historia. Ya si no reportan cambios emocionales al recordar eso, no se está conectando, ya, y no nos va a permitir reprocesar. Lo mismo si pasa con personas fóbicas, por ejemplo, o temor a la araña o a los aviones, ya si la persona no está preparada para acercarse a esos estímulos, se nos va a activar demasiado. Se nos va a activar, ahí la amígdala va a empezar a generar una activación conductual, emocional, que lo va a sacar de su ventana de tolerancia. Claro. Y vamos aquí, en el fondo, no vamos a poder reprocesar. Entonces, en esa fase de preparación, lo que vamos haciendo es preparar a la persona, entregándole técnicas que puede ocupar durante la sesión o fuera de la sesión, técnicas que tienen que ver con meditación o más simples, con respiración diafragmática, por ejemplo. La respiración diafragmática, para los que no saben, es la respiración que nosotros hacemos con la guatita, con el abdomen, no la que hacemos con el pecho, y esa respiración de cierta forma como que le hace un masaje a nuestro nervio vago, ya le hace un cariñito a nuestro nervio vago que tenemos acá por acá en la espalda, en la parte de atrás, digamos baja. Ya es una vagotonía, que en el fondo activa el sistema nervioso parasimpático y se relaja la persona. Exacto. Ponemos ahí, tratamos de activar el sistema nervioso parasimpático con ese tipo de ejercicios. Hacemos otros ejercicios que tienen que ver con instalación de recursos, donde también utilizamos estimulación bilateral, para tratar de dotar a la persona de herramientas para enfrentarse a esas situaciones. Son recursos que pueden ser simbólicos, ya, y en esto también nos pasamos un buen tiempo durante el proceso de psicoterapia, porque tenemos que estar totalmente seguros de que la persona va a estar en una disposición y que tenemos el vínculo terapéutico para transitar este camino que implica acercarse a los traumas. Pero es una terapia que es muy práctica, porque mucha gente dice, no quiero ir al psicólogo porque voy a tener que estar hablando, contándole toda mi vida, qué sé yo. Claro. Y hay gente como que tiene un poco de aversión a eso por fantasías, por cosas, o sea, porque no tiene ni idea, no todo el mundo conoce lo que es la psicoterapia. Pero me parece que esta terapia es muy práctica, o sea, si bien se conversa, no es, qué sé yo, como un psicoanálisis que es hablar y que también tiene su utilidad, pero hay gente que a lo mejor no le interesa por ese lado. Entonces, sí, eso es interesante porque hay que tener claro que una terapia de trauma
si no es bien llevada, puede llevar a la retraumatización. Claro. Entonces, aquí la gracia de MDR es que tú no me tienes que relatar con lujos de detalles la vivencia traumática que tuviste. Sino que identificarlo, Con ¿no? que ya lo tengas tú en tu cabecita, para mí es suficiente. Ya yo no necesito muchos detalles. Yo necesito activar la memoria, ya, pero no necesito que me la relates completamente. Claro. Eso queda en tu propia cabecita. Es para la digamos. persona, no es que te la tiene que contar a ti. Sí. Vamos a hacer otro pequeño alto. Vamos a volver a escuchar a los Beatles del mismo álbum, ya que estamos hablando de las memorias traumáticas y ellos las reprocesaron a través de la música, de sus canciones, como todos los artistas. Una canción que se llama Hey Jude, que es una canción muy bonita también. Hola amigos, estamos de vuelta ya en la última parte del programa hoy día con Javier Méndez, que está un programa de verdad muy, muy entretenido, porque se me ocurren muchas cosas, podríamos estar 3 horas hablando, pero quiero que entremos en un tema que lo conversamos antes de entrar, que es la revolución que se viene ahora en este siglo. ¿Cierto? Durante muchos años la psiquiatría, la psicología ha estado usando los fármacos y como apoyo a las terapias y todo el mundo los conoce, ¿cierto? Los recaptadores de serotonina u otros. En el trabajo de apoyo, no solamente la terapia, sino que para las alteraciones que ya son más estructurales, químicas, etcétera, que van más allá de la terapia, ¿cierto? Y en los años 60 hasta los 70 se estuvo estudiando mucho desde el LSD al DMT y otras cosas. En un momento se detuvo eso. Y ahora es como un renacer de los psicodélicos. Y yo sé que tú estás haciendo un diplomado, por lo tanto es un tema que tú estás conociendo. Pero sin entrar muy en detalle, un poco, ¿qué es lo que te llevó, qué es lo que te llamó la atención como psicólogo y cuáles son los potenciales que tú ves a este campo, que yo también creo que tiene un potencial muy potente, sobre todo el tema de los honguitos, de las microdosis y todo? O sea, cuéntanos un poquito de eso, porque yo creo que es un tema que es alucinante y daría para Sí. otro programa completo. Claro, de todas maneras, porque es un campo que en la actualidad está en un auge tremendo. O sea, están saliendo investigaciones, digamos, todos los meses, investigaciones nuevas que están demostrando la efectividad de los psicodélicos para tratar distintos trastornos o condiciones de salud mental. Particularmente me decías como qué me llamó a esto. Bueno, tiene que ver con el profundo interés de tratar de estudiar terapias que tengan una validez, digamos, como científica comprobada y que estén reportando como efectividad para ayudar a los pacientes. Hablábamos un poquito antes de entrar al programa como muchas veces la frustración que le puede generar a los psicólogos, a los psiquiatras, a los terapeutas en general, darse cuenta que las herramientas que tenemos a veces no son suficientes para lograr esta sanación en las personas. Entonces, todo esto de la medicina psicodélica nos está demostrando que puede generar cambios muy positivos en la persona a nivel sintomatológico y de bienestar general, como con la ayuda de estos psicodélicos. O sea, los estudios están diciendo que con dosis muy pequeñas, digamos con macrodosis, con sesiones de psicoterapia asistida con psicodélicos, donde se utilizan macrodosis, por ejemplo, de hongos, se puede llegar a remitir sintomatología relacionada al trastorno por estrés postraumático. ¿Ya? Entonces, como interesante pensar cómo en procesos psicoterapéuticos que participaron personas durante años y no vieron efectos positivos para ellos, como con una terapia más corta, pero que está acompañada de estos psicodélicos, se puede generar un cambio tan radical. Y hoy día hay psiquiatras que están utilizando esto, ¿cómo? Porque igual es una línea que es delicada, que en su momento generó muchos conflictos y por eso se detuvo, y un poco cómo hacerlo para que también, o sea, cómo lo están haciendo, cómo lo están llevando, cómo se hace la terapia. Por ejemplo, un paciente tuyo o de un psiquiatra con el que tú puedas trabajar o derivarle, ¿cómo define qué darle, cómo darle, qué tipo de...? Justamente ese es el tema,
porque en el fondo toda la investigación que se está haciendo hoy en día, por ejemplo, en Chile, esto es muy difícil investigarlo, ya porque estamos hablando de sustancias que están dentro de la ley 20.000, digamos, ley de droga. O sea, uno no puede, yo como psicólogo puedo perder mi licencia si es que te ofrezco psicodélicos, lo mismo los psiquiatras. Claro. Ya las universidades, por lo tanto, tampoco tienen esta capacidad de poder estudiar algo que es ilegal. Pero hay universidades en el mundo importantes que están. Sí, hay centros de ejemplo, estudio en Europa y en Estados Unidos, también en Australia, que ya han investigado mucho sobre el tema. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía las investigaciones no son capaces de decirnos cuáles son las dosis correctas, como para que fueran sustancias controladas y que a lo mejor el Ministerio de Salud diga ya, ok, se aprueba. Exacto, ¿cuál es el protocolo adecuado? ¿Cuáles son los riesgos que esto puede tener? Porque, mira, los riesgos en términos como toxicológicos, digamos, del daño que nos pueden generar en nuestro organismo respecto a estos psicodélicos, no es tal. Claro, porque digamos, es muy baja una dosis, que una dosis 0, bajo, 5. Y claro, incluso en dosis más altas no hay una toxicidad, digamos, que pueda afectar a tu organismo. Pero sí hay un riesgo psicológico con esto, Claro. porque son experiencias muy fuertes, o sea, una experiencia subjetiva que incluso la gente que la ha experimentado en momentos es indescriptible. Sí. Ya tú no eres capaz de explicar ahí lo que te está sucediendo internamente. Y evidentemente también hay un cierto riesgo que tiene que ver con personas que pueden tener patologías de base que esto... Que pueden estar dormidas y que a lo mejor esto se las detona. Exacto. Entonces, la ciencia ahí está haciendo un trabajo muy importante en poder entregarnos las pautas que nosotros después vamos a poder utilizar en un futuro. O sea, está muy en pañales todavía. Sí, completamente. Pero ¿cuál es el en potencial? pañales. O sea, tú dices ya, una vez que sobrepasa, capaz que sean 5 años, 10 años, 20 años, no sé, que igual pasan volando. Sí, no, yo creo que va a ser antes, porque la evidencia está siendo muy, Ya, okay. muy positiva y el potencial es increíble. O sea, imagínate lo que te estoy diciendo. Curar, entre comillas, un trastorno por estrés postraumático, un trastorno obsesivo compulsivo de personas que han estado durante años con síntomas y en una sesión de macrodosis, después de eso, remitir los síntomas. O sea, ninguna terapia, digamos, lo ha comprobado. Ahora también lo que está pasando es que los antidepresivos están, digamos, como bajo la lupa, digamos, su funcionamiento. Ya, la hipótesis de que mientras más serotonina tengamos a disposición en nuestro espacio interneuronal, ha perdido su validez y su fuerza, digamos, como mecanismo que podría mejorar una depresión. No todas las personas que consumen antidepresivos van a lograr un efecto que disminuya su sintomatología. Y en cambio, con pocas sesiones digamos, de psicodélicos se ha demostrado que sí se puede detener la sintomatología. Y es algo que no vas a tener que estar ingiriendo durante mínimo 6 meses, como son los antidepresivos. Los antidepresivos mínimos son unos... Bueno, tú empiezas a notar el efecto después de la segunda, tercera semana, pero se deberían tomar mínimo durante 6 meses para que se generen los cambios serotoninérgicos que te van a permitir después, cuando los dejes de tomar, continuar con una vida, digamos, sin los síntomas propios de la patología por lo cual te lo derivaron. Entonces, en esos términos, pensar que una medicina natural, ancestral, con tan pocas dosis te puede generar cambios tan significativos. O sea, yo creo que las farmacéuticas son las más más complicadas con hablar mucho de ellas porque con este tema. Pero una pregunta, en esas microdosis no hay problemas de adicción después, ¿cómo es el tema de lo que se ha visto al respecto? La adicción, digamos biológica, digamos, no está comprobada con los psicodélicos, no sucede. Puede haber una adicción, digamos, psicológica. Claro. Psicológica. Las microdosis en particular
no representan, yo te diría, este problema porque son dosis como subperceptuales en las Ya. microdosis. Ujú. Una dosis subperceptual no te va a llevar a tener este viaje. Mm. Ya no van a estar, entre comillas, volado con una dosis subperceptual. Ya. Sí te puede mejorar tu capacidad de atención, de concentración, de estar presente en la vida diaria, pero no te debería pasar que te genere una adicción. ¿Ya? Pero también es un tema Está en estudio. que está en estudio, porque no deja de ser complejo. O sea, imagínate, es una herramienta que igualmente es súper poderosa. Esto siempre hay que considerarlo, esto de los psicodélicos, la psicoterapia asistida con psicodélicos, hay que entenderla como psicoterapia. Ya no estamos hablando de juntarnos un Claro, día a tirarnos honguito claro. y conversar. Esto tiene protocolos que tienen que ver con una fase de preparación, con una fase de ingesta y después con una fase de O sea, integración. en el mundo ancestral, digamos, las culturas que tienen esto, ¿cierto? Los yaquis en México, o, bueno, distintas tribus también en el Amazonas, el ayahuasca, siempre hay un chamán que tiene una vida entera de formación y se hace responsable de lo que está haciendo. Y yo tuve el caso de una persona conocida de mi familia que para poder ir fue a Brasil a hacer esto de la ayahuasca, fueron 6 meses de preparación. 6 meses en las que no podía tomar alcohol, tenía que hacer Sí. una dieta especial, no podía fumar marihuana, o sea, no podía tomar otra sustancia. Y cuando fue a Brasil es en un lugar donde la persona que está a cargo tiene, no sé, 40 años de experiencia, y su abuelo se lo enseñó, o sea, no es ir a tener un viaje en una fiesta y hay una contención. Entonces, me imagino que en nuestra forma occidental de hacerlo también va a tener que ir siendo una forma similar, o sea, que la persona se prepare y tenga que hacer una preparación Completamente. académica, emocional y tener algún tipo de licencia, algún permiso, que es lógico. O sea. Sí, o sea, esto yo te comentaba, no hay ninguna universidad que te esté entregando, digamos, un plan de estudio para que tú te puedas certificar como terapeuta psicodélico, al menos en Chile. En Pero el- va en- para allá, en algún Va momento. para allá, y como yo te decía, o sea, la Universidad de Chile, la Universidad Adolfo Ibáñez tienen algunos cursos específicos Ya. que tienen que ver con neurociencia y psicodélicos, ya, pero claro, no hay ningún lugar o una institución de renombre Sí. académico que respalde esto, porque bueno, está por fuera de la ley, pero ciertamente es importante, sobre todo para la gente que quiere intentar esto, claro, que lo haga con gente que está debidamente preparada, que tenga Mm. conocimiento y que no sea simplemente, digamos, ir a tomar honguitos a un retiro. Claro. Ya, como te decía, o Porque puede sea, pasar cualquier cosa, claro. sí, o sea, hay casos icónicos, de hecho, de gente que ha fallecido en ingesta de estos psicodélicos por no tener el resguardo necesario. O sea, Claro. em, gente que, por ejemplo, un terapeuta bastante conocido que estaba estudiando todo este tema, se pasó de mucho con las dosis, hizo mezclas de distintas cosas y se terminó tirando por un barranco, en Claro. un retiro. ¿Ya? Claro. O sea, el tipo creía que iba a volar. Claro. ¿Ya? A lo Carlos Castaneda. Estamos hablando de sustancias que te llevan a estados expandidos de conciencia. Y Ya eso en macro dosis. son macrodosis Claro. que en el fondo, si no son guiadas de una forma adecuada, Mm. preparadas de una forma adecuada, puestas en un contexto de psicoterapia, pueden tener riesgo. Sí. ¿Ya? Y por eso mismo es que este tema tiene que ser abordado con la seriedad que merece. Buenísimo. Bueno, vamos a ir cerrando por hoy día. Ahí estamos abajo, en el pie de la pantalla, está tu página, ¿cierto? Para los que les interesa saber más de ti. Está tu Instagram, Instagram, para los que sí. quieran comunicarse contigo, pedir hora. La verdad que me parece que tienes muchísimo que aportar, que ofrecer. Yo pienso que cualquier persona que se trate contigo puede tener muchísimo, muchísimo éxito, así que les recomiendo No. que sigan ahí en Instagram a Javier y que vean su página. No sé, ¿quieres decir algo como para ir cerrando?
No, o sea, agradecerte a ti la oportunidad de venir a hablar de estos temas, tanto de MDR como esto que hablamos también de la psicoterapia asistida con psicodélicos. Son dos formas de tratamiento que no son muy Muy conocida. conocidas ya aquí en Chile. En el mundo están cada vez MDR súper validado y la terapia asistida con psicodélicos está en camino a hacer una revolución en salud mental, así que estos espacios de todas maneras se agradecen. Nos quedamos cortos, Sí, con muchas ganas de de seguir profundizar más conversando. en cada uno de los temas, pero bueno. Bueno, seguramente podemos hacer otro programa más adelante y profundizar más. La verdad es que estuvo muy entretenido, te agradezco mucho que hayas venido. Y bueno, amigos, los dejo a todos invitados a la próxima semana, al próximo capítulo, siempre con invitados tan entretenidos, interesantes como Javier. Y bueno, quedan ahora invitados a lo que, a lo que continúa en la radio. Así que quédense en sintonía. Nos vemos la próxima semana.